Hoy descubriremos el libro, Piense y hágase rico. Cierto día, a principios del siglo XX, en Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos, un visitante ingresó en la oficina de Thomas A. Edison. El invitado tenía el aspecto de un vagabundo que se encuentra agotado tras un largo y arduo viaje. Se presentó como Edwin C. Barnes. Además, expresó su deseo de ser socio de Edison. Más adelante, Edison explicó que algo en el rostro de Barnes transmitía determinación. Era una persona que no se rendiría hasta conseguir su objetivo. A partir de su experiencia previa relacionándose con otras personas, Edison había aprendido que, cuando el deseo de alguien era tan fuerte, no le importaba arriesgar su futuro con tal de conseguirlo, estaba destinado a triunfar. Edison autorizó que Barnes permaneciera a su lado, pero no como socio comercial, sino como peón. Sin embargo, Barnes consideraba que su trabajo era poco eficaz, así que se exigía a sí mismo un alto nivel de rendimiento. Al cabo de unos años, finalmente consiguió lo que quería. Se convirtió en un socio comercial de Edison y empezó a trabajar en la misma oficina, en la que había entrado cuando conoció a Edison. Esta es la historia que aparece al principio de Piense y hágase rico. Esta anécdota nos enseña que el éxito de una persona depende de sus deseos. Cuanto más intensos sean nuestros deseos, más seguro será nuestro éxito. ¿Qué tan fuerte era el deseo de éxito de Barnes? Cuando se propuso ser socio de Edison, ni siquiera conocía a ese famoso científico, ni tenía dinero para viajar a la ciudad donde trabajaba. Al enfrentarse a esas dos dificultades, la mayoría de las personas habrían renunciado por completo a sus planes. Sin embargo, ese no era el caso de Barnes. Su deseo era tan fuerte que se subió a un tren de carga para llegar a su destino, conociendo finalmente a Edison. La determinación nos permite superar cualquier obstáculo aparentemente insuperable. Piense y hágase rico es un libro sobre el pensamiento eficaz. Asimismo, podría describirse como un libro sobre el deseo de alcanzar el éxito. En el título, la palabra rico tiene múltiples connotaciones. Más allá de la riqueza y el éxito financiero, dicha prosperidad incluye también la riqueza espiritual, mental y corporal. Desde su publicación en 1937, el libro ha vendido más de 70 millones de ejemplares en todo el mundo, influyendo en la trayectoria de innumerables vidas. Y es que Napoleón Hill, el autor del libro, fue un motivador de vanguardia, que quiso determinar los fundamentos del éxito. Dado que la primera edición del libro quedó obsoleta, fue editada y revisada en 2004 por el Dr. Arthur R. Pell. Este sustituyó algunas historias y anécdotas anticuadas por ejemplos más actuales. Este libro, en su versión actualizada, es fácil de conseguir y sigue siendo muy popular. Según cuenta el autor, el rey del acero, Andrew Carnegie, fue una pieza decisiva en el nacimiento del libro. Carnegie le había recomendado a Hill, quien no era más que un periodista para ese entonces, que seleccionara y entrevistara a 500 personas exitosas, con el objetivo de descubrir sus características en común y, en última instancia, compartir con el mundo aquel valioso secreto para alcanzar el éxito. Con mucho gusto, Hill aceptó este reto y, a la larga, entrevistó a más de 500 personas, entre las que se encontraban grandes personalidades como Edison, Ford y Roosevelt. Además, estudió y analizó las historias de vida de 25.000 personas exitosas, para poder identificar la receta del éxito que Carnegie creía que debía existir. Con ello en mente, escribió este libro, en el que te invita a que pienses y te hagas rico. A continuación, analizaremos las mejores secciones del libro en las siguientes dos partes. Primera parte, el camino hacia el éxito impulsado por el deseo. Segunda parte, la importancia de que el camino hacia el éxito sea impulsado por el deseo. Primera parte, el camino hacia el éxito impulsado por el deseo. ¿Cómo influye el deseo en nuestras vidas? El deseo puede despertar en nosotros un intenso anhelo de alcanzar un objetivo. Nuestra motivación se basará en un deseo abrumador de llegar a un punto de culminación exitoso. Y este tipo de motivación tan apasionada no es la forma en que normalmente hacemos las cosas. Por lo general, hacemos las cosas siguiendo lo que puede describirse como un camino hacia el éxito basado en un plan.
Antes de realizar cualquier acción, formulamos un plan, y una vez que dicho plan está en marcha, esperamos que nos guíe hacia el éxito. Sin embargo, Hill desaprobó este método, y planteó que ser impulsado por el deseo es el secreto del éxito y la riqueza. En la historia que mencionamos anteriormente, el deseo de Barnes no se limitaba a una mera esperanza, ni a un mero anhelo, sino que se trataba de un impulso que no se detenía y que superaba todo lo demás. Era un deseo lúcido y sólido como una roca. Sin contemplaciones, Barnes estaba convencido de que trabajaría con el más grande inventor del planeta. Y es que el camino hacia el éxito, impulsado por el deseo, consta de varios pasos importantes. El primer paso consiste en concebir una idea, lo cual supone el primer peldaño de la escalera. Tomemos como ejemplo los rascacielos. Un edificio de gran altura habrá sido concebido, como una idea en la mente de algún capitalista, antes de convertirse en la idea de un arquitecto. Sin ideas, no habrá voluntad de actuar, y muchos edificios famosos no existirían. Lo que se desea, y lo que se consigue puede surgir de una simple idea. Posteriormente, el deseo se incorpora a la idea. Estableciendo una serie de comparaciones, Barnes fomentó su deseo de asociarse con Edison. Por su parte, Edison había fomentado su deseo de encontrar el filamento perfecto, que permitiera encender una bombilla. Al igual que un guepardo alberga el deseo de abalanzarse sobre un ñu. El instinto solo se activa cuando es impulsado por el deseo. A través del deseo, la energía se concentra en el objetivo y entonces las acciones serán decisivas, eficaces y ágiles. La autosugestión influye decisivamente en nuestros deseos, conectándolos con nuestro subconsciente. En última instancia, nuestro subconsciente condiciona la forma de actuar de nuestro cuerpo. En la práctica, esta idea es uno de los aspectos más importantes del libro. Por lo tanto, hay que seguir profundizando en ella. El subconsciente, el cual tiene efectos tanto positivos como negativos en nuestros comportamientos, no puede ser controlado de forma consciente. Si bien no puede ser controlado de forma activa por nuestra voluntad o nuestros instintos, puede ser influenciado de forma indirecta debido a que responde rápidamente a los estímulos. Llegados a este punto, ya hemos descubierto los fundamentos del libro de Daniel Kahneman, titulado Pensar rápido, pensar despacio. El argumento de Hill acerca del inconsciente es similar a los dos sistemas mentales de Kahneman. La mayor parte del tiempo, el sistema 1 de Kahneman, el cual representa el instinto y el inconsciente, se ocupa de lo cotidiano, sin que el proceso mental sea más lento. No se generan cosas como pensamientos, preguntas o análisis. Esos procesos de pensamiento racional corresponden al sistema 2, el cual representa la mente consciente. El sistema 2 es el responsable del pensamiento estratégico, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Nuestro yo racional del sistema 2 es lo que queremos ser, o como nos percibimos actualmente. Imaginemos que queremos aventurarnos en una gran empresa y que tenemos un plan ambicioso para ello. Esto requerirá que el sistema 2 sea el dominante. Sin embargo, por desgracia, casi siempre es el sistema 1 el que influye en nuestra mente y motiva nuestras acciones. Supongamos que queremos hacer realidad ese gran plan. En ese caso, es necesario que frenemos y anulemos el sistema 1 intuitivo a través del sistema 2 racional. Esto requiere mucha fuerza de voluntad. Sin embargo, hay un problema. La fuerza de voluntad es limitada, se agota fácilmente, y no es fiable. El sistema 1 hectárea ha venido evolucionando a lo largo de millones de años. En cambio, el sistema 2 apareció en una etapa evolutiva posterior, cuando el tamaño y la capacidad del cerebro se ampliaron, a medida que el ser humano evolucionaba de simio a Homo sapiens. Fue relativamente rápido, a lo largo de unos pocos miles de años. Por lo tanto, el sistema 1 está más arraigado, y es más influyente. Esto explica por qué, con frecuencia, no podemos llevar a cabo los planes racionales elaborados en el sistema 2, ya que se ven frustrados por los impulsos del sistema 1. Afortunadamente, existe una especie de puerta trasera que conecta los dos sistemas. Se trata del subconsciente, el cual actúa como un componente del sistema 1, al que el sistema 2 puede influenciar.
Supongamos que el sistema 2 pretende ayudarnos a conseguir los resultados deseados. Para ello, puede utilizar la seducción inteligente, para influir y construir un deseo más fuerte en el subconsciente. De este modo, con el paso del tiempo, el subconsciente influye indirectamente en el sistema 1, y hace que el espíritu intuitivo de nuestro cuerpo obedezca a nuestros deseos racionales. El elemento seductor es la autosugestión que ya hemos mencionado. Por autosugestión se entiende el hecho de repetirse a sí mismo, en voz alta, 100 veces al día: quiero ganar $1.000.000, o quiero que esa persona se fije en mí. Si lo repites una y otra vez con convicción y visualizas cómo lo lograrás, podrás motivar a tu subconsciente. Sin embargo, tu subconsciente sabrá si el deseo es genuino, así que no intentes engañarlo. Comunícate con tu subconsciente de forma persistente. Preséntale tu deseo más sincero, y no te ignorará. ¿Te parece que es un cuento de hadas? Pues es verdad. Y realmente funciona. Este método es la base de este libro. Retrocedamos unos pasos en el camino hacia el éxito. Una vez que empezamos a utilizar la autosugestión, para amaestrar a nuestro subconsciente, necesitamos otro elemento secundario para seguir seduciéndolo, e influyendo en él. Se trata de una fe inquebrantable en nuestras ideas y deseos. Dicha fe puede suprimir de forma eficaz e implacable el sistema 1, ya que simultáneamente refuerza el sistema 2, permitiendo que predominen los pensamientos racionales. ¿En qué consiste el pensamiento racional? La respuesta es sencilla: una combinación entre un deseo inquebrantable y una fe constante. De hecho, con estos dos elementos moviendo los hilos, los planes tienden a salir bien. A nuestro sistema de pensamiento racional le resultará fácil formular un plan, si nuestro subconsciente alberga nuestros deseos a través de la autosugestión. Por su parte, la fe nos mantiene centrados en nuestro objetivo. En la historia de Barnes y Edison, impulsado por su deseo, y sin dudar nunca de que tendría éxito, Barnes se subió a un tren de mercancías que se dirigía a la ciudad donde vivía el inventor. Al bajarse, localizó inmediatamente la ubicación de Edison. Su plan era muy vago, así que tuvo que improvisar. Sin embargo, al tener un propósito tan claro, no dejó de esforzarse, y logró que su aventura concluyera de manera satisfactoria. Los planes no son más que un paso provisional, en el camino hacia el éxito impulsado por el deseo. Nuestra creciente convicción debe ser más importante que nuestro plan de acción. Cuando somos impulsados por el deseo, los planes y las acciones surgen de forma automática. No hay necesidad de preocuparse por cada detalle por adelantado. Piense y hágase rico casi no menciona las acciones independientes porque, según el programa del libro, éstas se derivan del deseo. Ocurren de forma inevitable. No podemos perseguirlas deliberadamente. Ya entendemos por qué, en lo que respecta a alcanzar el éxito, Hill dijo que la motivación por el deseo es más conveniente si se sigue un plan predeterminado. Ahora bien, cuando tratamos de alcanzar un objetivo, tener un plan es lo más tradicional, y sigue siendo el enfoque dominante. ¿Qué hay de malo en ello? Para empezar, si no hay deseo, cualquier plan carecería de inspiración. Sin el respaldo de la fe, solo la fuerza de voluntad consolidada podría sostenerlo. Como hemos mencionado anteriormente, la fuerza de voluntad tiene sus límites. Puede ayudarnos a seguir un plan, pero no debe utilizarse como fuerza impulsora. En cambio, el deseo y la fe sí son fuerzas propulsoras y podemos confiar plenamente en ellas. Además, los planes no siempre se adaptan a los cambios en los acontecimientos. El camino trazado por un plan siempre da por sentado que todo se desarrollará como lo esperamos. Cuando la realidad difiere de nuestras suposiciones, nos sorprende con la guardia baja, y de repente no sabemos qué hacer. ¿Y si improvisamos con un nuevo plan temporal? Esto puede hacer que nos desviemos gradualmente de los principios fundamentales del plan original, desbaratando las etapas de otros planes. En este sentido, es muy fácil perder el rumbo, confundirse, u olvidar cómo debía ejecutarse el plan. Una vez que hayamos perdido el rumbo, tropezaremos en la oscuridad hasta encontrar el camino de vuelta, y no pasará mucho tiempo antes de que todo el plan se desmorone. Por el contrario, un camino hacia el éxito impulsado por el deseo es muy diferente.
Mientras nuestra fe y nuestro deseo se mantengan en su sitio, será sencillo reaccionar ante las desviaciones inesperadas que se produzcan, sin perder el equilibrio ni el ritmo. Perseguir nuestro deseo con una convicción inquebrantable tiene una ventaja adicional. Siempre se nos ocurrirá una forma relativamente sencilla de superar cualquier obstáculo. Hay que hacer hincapié en que la autosugestión desempeña un papel fundamental a la hora de orientar a nuestro subconsciente para que siga el camino hacia el éxito basado en nuestros deseos. Nuestro potencial, aquello en lo que nos convertiremos, abrumará al subconsciente. Muchas personas, al creer que están condenadas a ser pobres y fracasadas, acaban siendo eso mismo. La imposibilidad de tener éxito y riqueza es autoinfligida, ya que su subconsciente está envuelto en negatividad. Y un subconsciente envuelto en negatividad se traduce en una realidad negativa. Por este motivo, debemos inculcar una convicción positiva en nuestro subconsciente, y la autosugestión es la forma más adecuada de hacerlo. Las bendiciones caerán sobre nosotros de forma automática. Una fuerza interior transformadora es la que determina si nos faltarán o disfrutaremos de las riquezas. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos escuchado hasta ahora? Pues que esa fuerza espiritual que llamamos deseo puede transmutarse y convertirse en beneficios y ganancias tangibles en nuestra vida. Antes de que los hermanos Wright tuvieran éxito, hubo muchos intentos fallidos de construir el primer avión, uno que pudiera despegar y aterrizar. El esfuerzo más notable en esta búsqueda fue el del profesor Samuel Pierpont Langley. En su momento, Langley se convirtió en el centro de atención. Incluso recibió el apoyo del ejército estadounidense, concediéndole una enorme suma de dinero. Sin embargo, ¿cuáles eran los deseos de Langley? Hacer una fortuna y convertirse en un hombre famoso. Langley se dio por vencido y dimitió el mismo día que los hermanos Wright completaron su primer vuelo exitoso. Langley ya no estaba destinado a ser el primer hombre en volar. En cuanto dejó de tener la fama que ansiaba, no se molestó en perfeccionar su proyecto de avión. En cambio, el deseo de los hermanos Wright era sincero, convincente y persistente. En nuestro Buki sobre los hermanos Wright, explicamos que su objetivo era no tener ataduras y volar libres por el cielo azul, como los pájaros. Estos dos pioneros estaban convencidos de que conseguirían perfeccionar su máquina voladora, y de que su iniciativa cambiaría el rumbo del desarrollo de las aeronaves en todo el mundo. Impulsados por ese ferviente deseo, lo intentaron todo. Continuaron con sus pruebas y experimentos, incluso cuando no tenían dinero, no eran reconocidos y trabajaban de forma aislada. Y por fin lo consiguieron. Su deseo se transformó en algo físico, en un beneficio para ellos, y ante sus ojos, en el primer avión. Ahora bien, ¿acaso no es fundamental la planificación en este proceso, así como las propias acciones? Sí, ambos factores son importantes, pero nada es tan determinante como el deseo. Y ese concepto es la esencia de Piense y hágase rico. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este Buki, pero todavía hay que seguir el camino hacia el éxito impulsado por el deseo. Para innumerables personas exitosas, el impulso del deseo es el verdadero secreto del éxito. Y este camino tiene muchos pasos, empezando por la chispa de una idea que despierte nuestro deseo. Una vez que el deseo haya surgido, el siguiente paso es lograr que la autosugestión influya en nuestro subconsciente. Solo con el apoyo de nuestro subconsciente podremos establecer la convicción, desarrollar la fe necesaria para idear un plan y pasar a la acción. El camino hacia el éxito impulsado por el deseo suele ser más eficaz que el de un plan bien elaborado. Esto se debe a que recurre al subconsciente, el cual actúa como intermediario entre el sistema 1, el instinto, y el sistema 2, la racionalidad. El subconsciente, combinado con el deseo, puede convertir dicho deseo en ganancias tangibles. Segunda parte. La importancia de que el camino hacia el éxito sea impulsado por el deseo. Llegados a este punto, es posible que sientas que acabas de ver una increíble película motivadora. Y en dicha película parece que todo es prácticamente perfecto. En el momento en que te levantas del asiento, comienzas a moverte de un lado a otro, ansioso por recorrer ese camino hacia el éxito impulsado por el deseo. Sin embargo, dicho camino por sí solo no es suficiente para garantizar el éxito.
Si el objetivo es grande, los obstáculos serán mayores. Es posible que des el primer paso y que nunca llegues al segundo, por no hablar de todos los escalones posteriores hacia tu objetivo personal. En esta segunda parte, exploraremos la importancia de que el camino hacia el éxito sea impulsado por el deseo. Lo más importante es ser decisivo. Al analizar las historias de éxito de cientos de personas con un patrimonio neto de más de $1 millón, Hill llegó a la conclusión de que todos tenían el hábito de tomar decisiones a tiempo. Además, no tenían miedo de afrontar las consecuencias de sus decisiones. Gracias a ello, consiguieron lo que querían y en última instancia, hicieron realidad sus sueños. Hill destacó que esa determinación provenía de una valentía extraordinaria. Uno de los ejemplos clave sería el de Abraham Lincoln en su decisión de seguir adelante y emitir la Proclamación de Emancipación. En ella, se liberaba a muchos esclavos negros estadounidenses. Lincoln era plenamente consciente de que su resolución atraería a miles de opositores, y que incluso podría costarle la vida. Hacía falta mucho valor para tomar una decisión tan contundente. Otro ejemplo, en el marco de la historia de Estados Unidos, es la importante decisión tomada en Filadelfia, el 4 de julio de 1776. Ese día, 56 personas firmaron un documento. Los participantes sabían que ese acto garantizaría la libertad de todos los ciudadanos estadounidenses, o en su defecto, haría que los enviaran a la horca. Según Hill, es probable que muchos hayan escuchado la historia del origen de la Declaración de Independencia, pero no todos se habrán planteado la valentía que supuso redactar y refrendar una proclamación nacional de derechos tan amplia. En cambio, a la mayoría de nosotros nos cuesta armarnos de valor para tomar decisiones inmediatas y decisivas. En opinión de Hill, esto se debe a que estamos influenciados por miedos profundamente arraigados en nuestro corazón. En concreto, hay 6 miedos comunes: el miedo a la pobreza, el miedo a ser criticado, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder el amor o a alguien a quien queremos, el miedo a envejecer, y por último, el miedo a morir. De todos estos miedos latentes, el más destructivo es el miedo a la pobreza. El miedo a la pobreza no es más que un estado mental. Por sí solo, el miedo a la pobreza puede arruinar las posibilidades de éxito de una persona. Tal vez te preguntes, ¿el miedo a la pobreza no constituye más bien una fuerza motivadora? No, es todo lo contrario. Según el libro, ese miedo desvía nuestra atención y hace que perdamos el rumbo. Además, disipa nuestra perseverancia y erosiona nuestra fuerza de voluntad. También destruye nuestra razón y nuestra imaginación, asfixia nuestra autoestima, destroza nuestro entusiasmo, y aniquila cualquier ambición que hayamos cultivado. Al final, asediados por el miedo, perderemos el control de nuestra voluntad. Nos volveremos indiferentes, indecisos, vacilantes, inquietos y demasiado cautelosos. Postergaremos todo lo que hay que hacer para otra ocasión. Cualquiera de estos comportamientos supone una desviación, un paso en falso en el camino hacia el éxito y la riqueza. Para ser más específicos, la indiferencia se caracteriza principalmente por la falta de ambición. Además, hace que estemos dispuestos a tolerar la pobreza y a sentir que una vida llena de riquezas no es para nosotros. La indecisión es una forma de ceder, para dejar que otros piensen y tomen decisiones por nosotros mientras nos quedamos a la expectativa. Tal vez no parezca algo particularmente perjudicial, pero es la barrera más enorme que existe en el camino hacia la riqueza. Es más, las personas que, a diario, dudan de cada cosa que hacen, encontrarán las excusas perfectas para justificar su inacción. Por otro lado, la inquietud lleva a las personas a quejarse de todo, pero están demasiado preocupadas para emprender un cambio fundamental. El exceso de precaución nubla la mente con energía negativa. Las personas esperan interminablemente el momento adecuado para actuar, pero este nunca llega. Por último, la procrastinación es la manifestación de la falta de responsabilidad. Al enfrentarse a cualquier dificultad, el procrastinador espera que un milagro elimine todos sus problemas. En una ocasión, el terrible miedo a la pobreza afligió al propio Hill. Fue tan intenso que estuvo a punto de abandonar su proyecto de libro. Más adelante, cuando Carnegie le aconsejó
que se tomara 20 años para entrevistar a 500 personas exitosas. Hill explicó que su primera reacción fue de terror. Y luego, cuando una voz en su corazón le dijo que no podía hacerlo, quiso rechazar la sugerencia de Carnegie. A Hill lo abrumaba la duda. Sus miedos le decían, tienes las habilidades necesarias. Es una tarea demasiado ambiciosa. Llevará demasiado tiempo. ¿Qué pensará tu familia al respecto? Pensarán que estás loco. ¿Y qué vas a hacer después? Una sucesión de pensamientos negativos inundó su cabeza. Afortunadamente, su valentía acabó superando sus miedos. Gracias a ello, ahora podemos leer juntos este libro. Asimismo, esa experiencia le permitió a Hill elaborar una serie de métodos para contrarrestar el miedo a la pobreza. Uno de los consejos más importantes que Hill nos ofrece para superar nuestros miedos es aguantar. Hay que dejar que nuestra ambición se imponga y que supere las resistencias emocionales. Hill observó que la mayoría de las ideas son reprimidas por los miedos internos. Muchas ideas se reprimen en cuanto hacen su primera aparición. Por lo tanto, el momento clave para nutrir una idea es desde su nacimiento. Cuanto más tiempo viva, más fuerte se hará, y más probable será que sobreviva y se materialice. A continuación, Hill nos advierte de lo peligroso que es dejar que las opiniones de los demás silencien nuestros propios pensamientos. Hill era consciente de que las opiniones son productos baratos, la mercancía más barata del mundo. Todas las personas albergan una gran cantidad de opiniones listas, para ser repartidas a cualquiera que esté dispuesto a comprarlas. Supongamos que siempre nos dejáramos influenciar por esas opiniones a la hora de tomar nuestras decisiones. Nunca lograríamos nada significativo, ni tomaríamos las decisiones correctas, que debemos asumir en el camino hacia la riqueza. Por último, Hill nos dice que hay que defender nuestras decisiones. Si tenemos una idea valiosa, debemos asegurarnos de compartirla solo con personas que compartan nuestros puntos de vista. Es probable que solo ellos resuenen con nuestra visión y nos den fuerza, ánimo y apoyo. Al comunicarle nuestra idea a un público astuto y apropiado, tendremos la oportunidad de cultivarla y hacer realidad nuestro sueño. Muy bien, ahora que ya hemos superado nuestros miedos, es hora de subirnos al tren, a la vía rápida en el camino hacia el éxito impulsado por el deseo. ¿O no? Inmediatamente surgen nuevos problemas. ¿Cómo nos aseguramos de que el tren tiene suficiente combustible y potencia para llegar a nuestro destino? Tendremos que persistir si queremos que el tren llegue a su parada final. Para ese tren llamado deseo, la persistencia es el único combustible. Muchas personas abandonan inmediatamente sus objetivos en cuanto se encuentran con el primer obstáculo. Pocos mantienen el rumbo, permaneciendo inalterables y siguiendo adelante. Esto se debe a que tienen la cualidad de la persistencia. Hill recurrió a la analogía del hierro que se convierte en acero. Según él, para una persona, el espíritu de la persistencia equivale a lo que el carbono representa para el acero. ¿Cómo podemos ser tan duros como el acero? Podemos cultivar la persistencia. Es posible si seguimos los siguientes 4 pasos. En primer lugar, debemos tener un propósito definido, respaldado por nuestro profundo deseo de llevarlo a cabo. En segundo lugar, debemos elaborar un plan que guíe nuestras acciones de forma ininterrumpida. En tercer lugar, debemos ser conscientes de las influencias desalentadoras, como los comentarios negativos de amigos o familiares, y alejarnos de ellas. Por último, debemos formar alianzas amistosas con personas que nos motiven a mantenernos en el camino hacia nuestra meta. Hasta aquí llegamos con la segunda parte de este Bookey. Hemos explicado 3 factores clave en el camino hacia el éxito: el valor, la persistencia, y la conciencia de que el miedo es nuestro peor enemigo. Al comprender estos 3 factores, podremos hacer realidad nuestros sueños y llegar a la meta final. Ya hemos resumido los puntos principales de Piense y hágase rico. Ahora hagamos un breve repaso. En la primera parte, explicamos que, para muchas de las personas que recorren el camino hacia el éxito, el deseo es la fuerza que los impulsa a la acción y los sustenta en su viaje. En dicho camino, hay que seguir varios pasos. En primer lugar, es necesario tener una idea.
Las ideas representan la motivación que despierta nuestro deseo y nos pone en movimiento. A continuación, el subconsciente entra en juego, así que debemos utilizar la autosugestión para que se mueva en la dirección adecuada para respaldar nuestro plan. Gracias al subconsciente, podremos depositar nuestra fe en un resultado exitoso y elaborar un plan antes de emprender cualquier acción concreta. Si confiamos únicamente en nuestro plan, acabaremos perdiendo el impulso. La autosugestión mantiene al subconsciente de nuestro lado y actúa como intermediario, mientras que el deseo nos impulsa hacia adelante con una fe inquebrantable hasta alcanzar el objetivo final. En la segunda parte, se mencionan 3 factores clave. En primer lugar, el valor ayuda a las personas a tomar decisiones rápidas y decisivas, para que así puedan alcanzar el éxito y realizar sus sueños. En segundo lugar, debemos ser conscientes de nuestro miedo a la pobreza. Dicha fuerza destructiva es la que nubla nuestra mente y nos convierte en personas indiferentes, dudosas, indecisas y ansiosas. Hill propuso 3 maneras de superar esa mentalidad tan dañina. A continuación, señaló que no todo el mundo nace con la cualidad de la persistencia, pero que es uno de los requisitos indispensables para que las personas lleguen a ser prósperas. Hay que seguir reforzando nuestra persistencia. Piense y hágase rico ha ayudado a innumerables personas a recuperar la esperanza, a encontrar el valor, y a llegar a creer que pueden recorrer su propio camino hacia el éxito. Aunque parezca increíble, los resultados de la investigación de Hill siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Las ideas centrales del libro no han perdido su vigencia, y siguen definiendo las características de las personas exitosas. No importa los libros que leas o los cursos sobre los fundamentos del éxito a los que asistas, no se desviarán mucho del esquema básico que Hill estableció. Cualquiera puede inspirarse en este libro. Si quieres reflexionar sobre lo que significa hacerse rico y tienes el deseo de hacerlo, este libro te ayudará a conseguirlo. Es por ello que lo recomendamos insistentemente. Cada vez que lo leas, aprenderás algo nuevo.